Pues me llamo Pablo Blanco, soy profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, donde nos encontramos en este momento. Enseño las asignaturas de Eucaristía, Ecumenismo y Vaticano II, y vamos a hablar precisamente de este último tema, ¿no? He estado explicando esta asignatura durante años y he publicado este libro titulado Vaticano II, Historia, Contexto y Doctrina, editado por EUNSA Ediciones de la Universidad de Navarra. Y voy a intentar presentar el resultado de este libro y la explicación que yo encuentro. Y sin más preámbulos podemos ir empezando, ¿no? Quizá lo interesante sea estudiar el contexto histórico, ¿no? Contexto histórico y cultural. Claro, a principios de siglo y hasta los años 50, la Iglesia Católica gozaba de una buena salud. Teníamos el pontificado de Pío XII, que se solía decir que la Iglesia era sicut acies ordinata, ¿no? Como un ejército en orden de batalla. Había abundantes vocaciones, también una acción eclesial intensa, los movimientos iban y venían, había una actividad desbordante, todo parecía que iba de maravilla. Pero si luego se miraba despacio, se veía que había cosas a las cuales la Iglesia no llegaba. Por ejemplo, todo el mundo obrero estaba en ese momento dominado por la ideología marxista, o el mundo de los intelectuales, de los artistas, o habían ocurrido también 2 guerras mundiales. Por lo tanto, un cierto examen de conciencia había que hacer y había que preguntarse si realmente la Iglesia estaba evangelizando, si estaba llegando a todos. Había también buenas noticias, había una serie de fermentos que hacían pensar que algo estaba cambiando, ¿no? El periodo de entreguerras es un periodo desde el punto de vista intelectual y cultural muy interesante. Por ejemplo, ahí tenemos la fenomenología, donde Edmund Husserl había anunciado que la filosofía tenía que volver a la esencia misma de las cosas. Ahí está, por ejemplo, la figura de Edith Stein, ¿no? Que es una figura muy interesante, ¿no? Filósofa, después religiosa y después mártir, ¿no? Judía. Y entonces es también una figura emblemática de cómo alguien muy alejado de la Iglesia se acerca a la Iglesia porque ahí encuentra a Jesucristo, ¿no? Luego teníamos el existencialismo. No solo estaban Jaspers y Heidegger, que no eran muy cercanos a la Iglesia, sino que, por ejemplo, también estaba en Francia Gabriel Marcel, que era un existencialista cristiano. Luego tenemos todo el movimiento del personalismo, toda una serie de filósofos que hacen reflexionar sobre la dignidad de la persona humana, sobre el individuo y cómo ese individuo no es una mónada aislada, un islote en medio del océano, sino que se realiza en relación con los demás. Una corriente filosófica, por tanto, también muy afín y de un origen profundamente cristiano, aunque no todos los autores eran profundamente cristianos. Estaba la filosofía del diálogo, donde se profundizaba en esa naturaleza dialógica de la relación de la persona con los demás y con Dios, ¿no? Bien, había todo un fermento, había también lo que en Francia llamaban la Nouvelle Théologie, ¿no? Una teología nueva, donde estaban figuras quizá conocidas como son Congar, Cheny, Libac, Danielou, eminentes filósofos que lo que estaban diciendo es que teníamos que volver al principio, a los orígenes, a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes para la teología y para la vida de la Iglesia? Pues en primer lugar la Biblia, la Escritura, después la liturgia, y entonces hay también un movimiento litúrgico. Y luego los padres de la Iglesia, ¿no? Aquellos primeros escritores cristianos que por cercanía con el mensaje de Jesucristo y también por la sabiduría que habían adquirido, son como testimonios autorizados, digamos, de lo que supone la revelación. Entonces tenemos todos estos movimientos, ¿no?
movimiento bíblico, movimiento litúrgico, movimiento patrístico, a los cuales había que añadir movimiento misionero. Las misiones se habían desarrollado tremendamente en el siglo XIX, pero también las cosas estaban cambiando, ¿no? Y después el movimiento ecuménico. Los campos de concentración en las guerras habían hecho que cristianos de distintas confesiones, católicos, protestantes, ortodoxos, convivieran y se dieran cuenta de ese patrimonio común de la fe que tenían, ¿no? Habría que añadir a lo mejor el movimiento mariano, de todas las apariciones durante el siglo XIX y XX, ¿no? Lourdes, La Salette, Fátima. Entonces había también una gran devoción mariana que tenía que dirigirse a lo importante, que es un poco lo que hace María en las bodas de Caná, que dice: haced lo que os diga. Pues como María nos lleva siempre a Jesús, ¿no? Pues todo eso era el fermento que había en ese momento. Y en ese momento surge un personaje que es Juan XXIII. Juan XXIII era un sacerdote así sencillo, bonachón, con apariencia de párroco. De hecho le llaman el Papa bueno, no porque los demás sean malos, sino porque tenía como esa bondad natural, ¿no? Pero no era tonto ni muchísimo menos, tenía una fina inteligencia. Él era también un reformador, había estudiado, él era historiador de la Iglesia, y había estudiado a San Carlos Borromeo y toda la reforma católica que él realiza, sobre todo en la diócesis de Milán. Y ahí se da cuenta de una cosa que veremos más adelante, y es que los verdaderos reformadores son los santos. Y él entiende que la reforma tiene que ir por ahí, ¿no? Una reforma de la santidad. Quizá quitar elementos pues un poco antiguos, un poco apolillados, un poco trasnochados, y presentarnos con un lenguaje nuevo, actual, que pudiera llegar a todo el mundo. Entonces él se da cuenta de que manteniendo la esencia de lo que es la Iglesia, porque eso nos lo ha entregado Jesucristo y no podemos manosearlo ni manipularlo, sí que se puede presentar de un modo como más cercano al hombre y la mujer contemporáneos, ¿no? Y entonces, bueno, él está con esta idea, y entonces él tiene como una especie como de... Él habla así de una experiencia interior. Algunos hablan de que es una inspiración de su ángel de la guarda, aunque esto creo que él mismo lo dice, ¿no? El caso es que tal día como el 25 de enero del año 1959, fecha importante porque es la conversión de San Pablo, el final del último día del octavario por la unidad de los cristianos. Él anuncia en la Basílica de San Pablo Extramuros que va a convocar un nuevo concilio. Entonces aquello les pilla a todos con el pie cambiado, y muchos de los cardenales que estaban ahí presentes se miraron entre sí como diciendo, bueno, ¿qué está pasando, no? Y los cardenales del momento, pues Sirio, Lercaro o el mismo Montini, que después sería Pablo VI, decían, este hombre no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y sin embargo, pues estaba anunciando el evento eclesial más importante del siglo XX y que iba a marcar también el tercer milenio. Claro, Juan XXIII, él había convocado el sínodo romano, y entonces él sabía un poco cómo había que hacer un concilio, eso pensaba él. Pero se ve que el Espíritu Santo les sorprendió también a él. Él había sido instrumento del Espíritu Santo al anunciar el concilio, pero después sus previsiones, como vamos a ver, van a ser totalmente cambiadas, ¿no? Entonces, ¿él qué hizo? Pues echó mano de lo que tenía cerca, ¿no? Y entonces acudió a una serie de expertos. Los expertos eran sobre todo profesores de universidades romanas. Y entonces, bueno, pues todos ellos se pusieron a trabajar. Y elaboraron una serie de esquemas, en concreto 75 esquemas. Bueno, primero había habido una fase consultiva y se había escrito a todos los episcopados, a todos los obispos del mundo, a todos los superiores de órdenes religiosas, a todas las universidades, para que mandaran sus sugerencias, ¿no? Entonces,
bueno, como a nosotros nos gusta mucho opinar y hablar, pues todos enviaron toda una serie de, bueno, de reformas, de sugerencias, de posibles mejoras que se podían hacer en la Iglesia, y toda esa avalancha, que son 12 gruesos volúmenes que están todos recogidos, se fueron elaborando, y de aquello se hizo una síntesis. Esa síntesis son los 75 esquemas, que se hizo pronto, eran 2000 páginas. Entonces, claro, ese material fue después enviado a los distintos obispos. Los distintos obispos, muchos de ellos lo examinaron ellos mismos, o bien se lo dieron a colaboradores para que hicieran una serie de votos críticos, ¿no? Y entonces ahí es donde se empezó a constatar que las cosas no iban a ser según las había previsto Juan XXIII. Juan XXIII, la idea que tenía era, bueno, pues aquí tenemos los documentos, los discutimos, corregimos aquí una serie de erratas que puede haber, una serie de expresiones, y él pensaba, en Navidad todos a casa. Pero no, pasó algo distinto, ¿no? Cuando llegaron ahí el 11 de octubre del año 1962, o sea, han pasado 3 años de la fase antepreparatoria, donde ha habido, digamos, un nutrido intercambio de ideas, ¿no? Ha habido mucho comentario y mucha idea, ¿no? Y entonces, cuando llegan el 11 de octubre, fiesta de la maternidad de María, que tiene también su significado mariano, ¿no? Del año 62, bueno, pues se ve que algo está cambiando, ¿no? O sea, la ceremonia inicial es muy solemne, pero entonces irrumpe pues una nueva sensibilidad, unas nuevas ideas. Estas nuevas ideas, sobre todo, están representadas por los obispos del Centro Europa. Se suele llamar la Alianza Centroeuropea, o también la Alianza Renana del Rin, porque el Rin es un río típicamente centroeuropeo, ¿no?, que nace en Suiza y después va hacia Alemania, y de Alemania ya va hacia Holanda, ¿no? Entonces, digamos, como son centroeuropeos, todos estos obispos se empiezan a organizar. Y entonces tienen una serie de sesiones. Los de habla alemana, por ejemplo, se reúnen en Fulda, y ahí bueno, toman la iniciativa y ven que esos esquemas redactados en un estilo pues más bien clásico, un tanto escolástico, con una teología que no ha recibido estos nuevos aires de la teología renovada en los orígenes, en ese renovamiento en las fuentes del cual hablábamos, ¿no?, de beber en la Biblia, de beber en la liturgia, de beber en los padres. Pues todo eso no había llegado a los esquemas, y por lo tanto estaban un poco reticentes. Bien, y con esto lo que hemos estado viendo es todo el ambiente de preparación del concilio, toda la fase antepreparatoria, y ya a continuación podemos ver lo que son las 4 fases, los 4 periodos en los cuales se divide el Concilio Vaticano II.